Que conste que el motivo de la consulta no tenía que ver con el embarazo. Es que en medio de la conversación, claro, yo siempre hago esta pregunta particularmente porque la razón por la cual ella llegó era realmente un conflicto familiar, especialmente con el padre alcohólico, pero su queja era realmente que la seguían tratando como una niña, ella no se sentía una persona adulta. Y bueno, por supuesto, en medio de las preguntas que le hago, que se la hago a muchas pacientes cuando llegamos al tema de la maternidad, tengan o no tengan hijos o hijas todavía, le pregunté, bueno, ¿y para qué quieres ser tu mamá? Con 8 meses de embarazo ya a punto de dar a luz, esa fue la respuesta que me dio. Esta es una pregunta de verdad, yo diría un tanto existencial, por eso siempre la hago a muchas de mis pacientes y he escuchado frases como para evitar el divorcio o la toma de decisión del divorcio, para centrarme, ¿sí? Para no perderme, entonces me voy a convertir en mamá, o para tener a alguien que me quiera. Entonces, ante este tipo de respuestas, bueno, yo creo que es importante reflexionar acerca de esta decisión tan importante y cuál es el verdadero propósito. Y fíjate que la pregunta es ¿para qué? No por qué. Normalmente la gente responde con las causas, ¿sí? Pero tampoco las causas son porque es un real deseo. Pero el tema del para qué habla de un propósito, de una ganancia, de un beneficio para ti como mujer el ser mamá. Por cierto que esto también puede aplicar perfectamente para hombres. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres no se cuestionan este tipo de cosas. Y el próximo podcast, de hecho, va a tener que ver con la visión masculina de la paternidad. Lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos este gran poder que es el gestar y dar a luz. Y es realmente un gran poder porque básicamente desde la maternidad también, bueno, muchas mujeres sienten que pueden lograr cosas a nivel personal. Pero la verdad es que esto no es tan cierto. Pareciera que la maternidad se convierte muchas veces en una forma de solucionar este tipo de problemas personales o interpersonales con la familia, como es en este caso, ¿ok? Si ya tú eres mamá o aún no lo eres, pero vas a pensar en serlo, yo creo que es importante que conozcas algunos hechos que tienen que ver con convertirse en una madre o un padre. La primera cosa importante es que en este caso en particular, la maternidad no va a resolver un conflicto familiar. Ves que la persona sigue atada a los padres y la relación es conflictiva. Quizás está la fantasía precisamente de que si yo salgo embarazada y me convierto en mamá, voy a estar en una posición de igualdad con respecto a la madre, por ejemplo, que es bastante común. Ojo, esto suele ser un proceso absolutamente inconsciente. Pero el hecho de que te conviertas en madre sí te pone en condiciones de igualdad como madre con tu mamá. Pero es que esa jerarquía nunca cambia, ¿sí? La mamá será siempre la mamá y la primera, nosotras como hijas seremos las hijas, aun cuando nos convirtamos en mamá. Porque el conflicto es entre la madre y la hija primaria, de esa familia primaria de donde venimos. Entonces, si estas relaciones familiares siguen enmarañadas o enganchadas, como nosotros le decimos coloquialmente, lo que vamos a ver es una especie de sumisión ante los padres, que también suele ocurrir, que es otra forma de seguir en conflicto con papá y mamá, porque te sometes, porque los complaces, porque los intentas aplacar, asumiendo, por ejemplo, decisiones como estas de ser mamá o ser papá. O está el otro lado, como en este caso, que las respuestas son tan reactivas, son tan intensas en el conflicto, que allí es donde nos damos cuenta de que evidentemente sigues comportándote como una niña y el poder lo siguen teniendo los padres. Entonces, hacer lo contrario, que es rebelarte contra ellos,
mediante un embarazo es seguir exactamente enganchada con papá y mamá. Por eso es que no se va a resolver el problema como tal, y todo lo contrario, se siguen generando sentimientos de culpa, sentimientos de impotencia por tener que ceder ante las peticiones o las exigencias de papá y mamá. El otro aspecto importante con este tema de la maternidad es que se abren procesos personales muy intensos y muy complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente los seres humanos nos proyectamos en otros seres humanos, y eso incluye los niños y las niñas propios, porque la infancia además nos recuerda nuestra vulnerabilidad, la libertad, la espontaneidad, la ternura, que pueden resultar conflictivos para algunas personas. De hecho, me recuerdo un caso que tuve con una paciente que realmente atacaba demasiado a su hijo, que era un niño de 8 años, noble, encantador, que se llevaba bien con todos los amiguitos del colegio, pero más bien los amiguitos abusaban de él. Y ella, por supuesto, en vez de enseñarle a lidiar los problemas interpersonales, no, ella lo castigaba por ser tan pendejo, por dejarse maltratar. Y en algún punto, o sea, el tema fue que ella se veía proyectada en él, en su carácter noble, porque ella fue así cuando niña. Entonces ella no quería que su hijo fuera como ella. Ella estaba intentando enseñarle a ser más fuerte desde el castigo, pero eso no tiene ningún sentido, evidentemente. Entonces, el tema de tener un hijo o una hija es volver a recordar la propia historia, la propia infancia, ¿sí? Y la relación con papá y mamá, los de arriba, ¿ok? Papá y mamá, los originales. Entonces, por eso es que, aunque la gente no quiera, se van a abrir esos procesos si la gente además no tiene resuelto estos temas infantiles. Y un tercer aspecto es esta motivación inconsciente de la necesidad de tener una familia. Cuando la gente no ha tenido una familia estructurada, cuando se viene de una familia muy disfuncional, con muchos conflictos, cuando hay un padre ausente, una madre ausente, esa necesidad emocional está allí abierta, va acompañando a la gente a lo largo de la vida, y es como si inconscientemente el hacer la propia familia, saliendo embarazada, casándose y saliendo embarazada, va a tener una familia a la que pueda pertenecer. Pero evidentemente esto no va a ocurrir. La necesidad insatisfecha de nuestra infancia es algo que tenemos que resolver con nosotras mismas. No podemos involucrar a otras personas para armar una familia intentando cubrir esa necesidad, porque eso no va a ocurrir. Es más, todo lo contrario, suele ser más problemático, porque una vez que te conviertes en madre, hay una demanda de esa bebé o ese bebé que te exige que seas una persona adulta, competente, cuidadora, donde tienes que dar muchas cosas, afecto, tiempo, energía, etcétera, que si la persona no lo quiere dar porque se siente una niña herida, abandonada, rechazada, etcétera, no lo puede dar. Entonces ahí es donde empiezan también otros problemas para la persona adulta, con ese nuevo ser al que le está exigiendo que también se convierta en una fuente de afecto para la adulta. Y eso, por supuesto, va a generar muchos problemas, muchos desórdenes emocionales, pero también interactivos. Las interacciones son conflictivas porque es como si estuvieses en el lugar equivocado. Si tú eres la adulta, tú cuidas al bebé o a la bebé. No es al revés, los niños no cuidan a los padres. Entonces, inconscientemente muchas personas están buscando tener una familia propia, haciendo esta, y para descubrir al final que no, que su necesidad de una familia de donde se venga, a la cual pertenecer, no está cubierta, porque eso no se trabaja de esa forma, ¿ok? Entonces es importante que al tomar esta decisión tengas conciencia de cómo estás tú contigo y con tu familia primaria, de donde tú vienes, porque la que tú vas a construir es otra cosa completamente diferente. Como siempre, yo te voy a invitar a que pases por mi página web, laculpaestuya.com. En la sección audio ayudas hay una que, aunque no profundiza en esto, ayuda un poco a entender este tema de la disfuncionalidad familiar. A esta audio ayuda yo la titulé "La familia no lo es todo".
especialmente la parte 2. Pasa por ahí y escúchala porque te puede dar luces de si estás o vienes de una familia disfuncional y qué es lo que vas a trabajar para estar mejor contigo misma. Yo definitivamente estoy a favor de la maternidad responsable y de que esto sea una decisión consciente. Así que yo me voy a permitir eh, darte una recomendación importante. Antes de tomar la decisión de convertirte en madre o en padre, es importante que hayas resuelto tus temas con tus padres que tienen que ver con el cuidado, con la protección, con el afecto recibido, con esa nutrición emocional que es la que nos brinda seguridad, nos da esta estructura emocional para empezar a funcionar en la vida y poder aprender todo lo que vamos a aprender. ¿Y por qué te voy a recomendar esto? Porque básicamente en este tema del amor maternal o de lo que es la tarea para mí de ser mamá o de ser papá, se requieren unas competencias para poder hacer el trabajo y la tarea principal es la del cuidado. Entonces, si no tenemos esas habilidades, no tenemos estos conocimientos, no solamente teóricos, sino desde la vivencia personal de vivir el amor y el afecto, el ser aceptado, el ser querido por otras personas que no sean necesariamente los padres, pero a la persona lo que necesita y quiere siempre es el amor de papá y mamá, esto hay que resolverlo en terapia. Porque si no, cuando toca la tarea de ser mamá, ¿verdad? Como adulta, si no conoces esto va a ser muy difícil que lo des. Y si hay algo que yo siempre le digo a las mujeres en consulta es que ser mamá o ser papá es un acto de dar permanentemente. Tú no vas a recibir nada, por lo menos no durante unos cuantos años, porque ese bebé o esa bebé necesita que se le dé. Nuestra vulnerabilidad como seres humanos implica que estamos en posición de recibir. Así que los adultos tienen que dar y tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces creo que es necesario revisar cómo estás tú contigo y la relación con tus propios padres antes de convertirte en uno. Porque ciertamente sí, va a haber una relación de igualdad en cuanto a ser madre o ser padre, pero nosotros nunca perdemos nuestro lugar si somos las hijas, ¿sí? Y siempre va a haber alguien antes que nosotros. Entonces esto es importante revisarlo y sanar esas historias de desprotección, de descuido, de desafecto, antes de involucrarte en una relación tan trascendental como es ser la cuidadora y ser la mamá o el papá de ese nuevo ser humano. Y por otra parte, yo creo que también tenemos que revisar un poco este tema del amor maternal, que casi que es el amor universal que todo lo resuelve, cuando en realidad, como decía Elizabeth Badinter, una escritora y filósofa francesa feminista, realmente no existe un amor maternal instintivo. De lo que estamos hablando es de unos comportamientos de amor que dependen del momento, del contexto histórico y cultural en el cual se está dando esto. Lo que existe siempre es el amor, sin adjetivos. Y también lo decía el psicoanalista Erich Fromm. ¿Cómo nosotros sabemos que de verdad tú amas a tu hijo o a tu hija? Por las acciones de cuidado que estás teniendo. Nosotros no lo tenemos que andar diciendo, eso se vive y además se va a notar. Entonces es importante tener claro de qué va el amor y cómo se lo vamos a dar a ese nuevo ser vulnerable. Y básicamente en la tarea de ser mamá o de ser papá, el amor es cuidado. Eso es lo que significa realmente amar. Entonces, ¿para qué quieres ser mamá o para qué quieres ser papá? Es para cuidar a otro ser humano y entregárselo al mundo. Regalarles la vida para que también hagan con su vida lo que quieren, pero necesitan primero el cuidado y la protección. Ese es el verdadero sentido para mí de ser mamá y de ser papá. Si esa no es la respuesta que llega a tu mente en primera instancia o nunca lo has considerado, pues creo que es el momento que lo hagas si estás pensando en ser mamá o ser papá. Y si ya lo eres, entonces plantéate de pronto que haría falta pasar por la consulta psicológica para resolver tus cosas y mejorar la relación ahora
con tus hijos e hijas que ya están en este mundo para brindarles entonces un camino de felicidad, de salud, de equilibrio, de bienestar y que sean seres humanos felices cuando crezcan.